Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, de nuevo después de un parón necesario por varios motivos, necesario por tiempo personal, porque no, la verdad que estoy a tope, estoy muy saturado y por un lado necesitaba parar y ese tiempo libre que me ocupa a lo mejor pues estar pensando o estar cuadrando para grabar podcast, pues necesitaba un poco parar y tomarme un poco de tiempo para mí, para desconectar y, como digo, descansar un poco. También es verdad que muchas de las situaciones que se están dando en el fútbol son repetitivas y como no tengo el tiempo suficiente para cuadrar con alguien y grabar, pues al final soy yo metiendo el mismo rollo una y otra vez. Y está muy bien porque al final lo llama de menos y es verdad que esto lo utilizo un poco a modo de terapia porque aquí suelto todo lo que me pasa por la cabeza y me desahogo, pero no es el fin estar semana tras semana o cada 15 días grabando un podcast hablando de lo mismo y soltando lo mismo yo solo. Dicho esto, el podcast de hoy no tengo muy claro por dónde va a salir. Sé más o menos la idea que le quiero dar. Al estar yo solo, sé más o menos la idea que le quiero dar, pero no sé cómo va a salir. No sé por dónde va a salir, ni siquiera sé cómo titularlo, porque la verdad es que va a ser algo así como una carta abierta al fútbol o una carta abierta de mí para el fútbol o algo así. No sé, perdón, no sé muy bien cómo lo vamos a titular, pero va a ser algo así. Voy a soltar reflexiones sobre situaciones que he vivido, tanto buenas como malas, y va a ser un poco a corazón abierto, no sé, a pecho abierto, a pecho descubierto, como quieran entenderlo, y ya veremos el título que le ponemos. Pero sí es verdad que es un poco una reflexión en voz alta, nuevamente, de cosas que están ocurriendo y que yo no termino de entender y que al final te tocan de una manera o de otra, te hacen sufrir de una manera o de otra y no sé. Como digo, no termino de comprenderlas y no termino de buscarle no sé cómo decirlo, de encontrarle una solución en muchos aspectos. Como ven, todavía llevo con la garganta tocada meses ya. Creo que será al final pues donde estoy entrenando y la energía que le meto a la garganta. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar, ¿vale? Como digo, esto será no carta, pero sí podcast a corazón abierto o podcast de mí para el fútbol. Y es que me está costando bastante entender ciertas situaciones y entender ciertos colectivos y entender en general muchos aspectos. Voy a hablar de situaciones personales y de situaciones más que personales vividas en primera persona, ¿vale? Que no personales porque algunas no me afectan a mí, pero sí las vivo en primera persona. Quiero empezar por no sé cómo decirlo, no es movimiento o esta corriente o esta normalización. Por es decir, lo estamos normalizando o no, pero yo creo que sí, estamos normalizando escandalizarnos por todos los follones, por todos los temas extradeportivos, por todo el tema de violencia, tanto sea verbal como sea física, que vemos en los campos de fútbol, vinculados al fútbol, desde muy pequeñitos, de fútbol base. ¿Cómo nos escandalizamos? ¿Cómo nos echamos la mano a la cabeza cada vez que sale un vídeo, cada vez que sale una imagen, cada vez que sale una noticia? Es un sentir común, parece, pero es que después semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, siguen ocurriendo. Tanto no nos escandalizamos
tanto no nos llevamos la mano a la cabeza, tanto no nos escandalizamos cuando vuelve a repetirse. Es que no lo entiendo y para mí es algo muy difícil de entender. Es muy difícil de entender algo que afecta a la que ha sido mi vida durante muchos años, donde la mayoría de años de mi vida. O sea, a mí me lo dice mucha gente, es que no te recuerdo sin hablar de fútbol, no te recuerdo sin estar vinculado al fútbol. Es que tengo fotos desde que tengo uso de razón, antes de tener uso de razón, desde muy chiquitito, desde que nací. Joder, si el día que nací salió una publicación en el periódico, había nacido el hijo de, que si me iba a dedicar al fútbol, o sea, mi vida es el fútbol. Llegará un día que no lo sea, seguramente. Hay cosas, las cosas más importantes de mi vida no son el fútbol, evidentemente. Y quien diga que lo más importante que le ha pasado en la vida tiene que ver con el deporte, o es mentira, o tiene una vida muy triste, básicamente, o tiene un concepto de la vida muy diferente, porque solo realmente cuando te pasan cosas realmente graves o realmente importantes, tanto para bien como para mal, te das cuenta que esto no deja de ser sino un deporte, que es importante, que tiene mucha importancia, la importancia que tú le des, en mi caso es mucha, muchísima, pero hay cosas más importantes. Pero sí es verdad que mi vida ha sido el fútbol. Y coño, me cuesta creer, me cuesta entender, me cuesta no darme cuenta, pero me cuesta tanto que la gente no entienda que si criticamos, que si nos quejamos de la violencia en el fútbol, que si nos escandalizamos, joder, ¿por qué se repite? ¿Por qué yo veo gente que se escandaliza montar unos pivotes de 1000 pares de cojones en un campo de fútbol? Esto lo he visto yo con mis ojos. Gente que ha estado conmigo hablando de que mira tú cómo se ponen, mira tú la que lían, mira tú la que... Y después estar sentado al lado de ellos en un partido y decir, hostia, tío, que estás haciendo lo mismo a menos intensidad, que a lo mejor, si te afectara más directamente, serías tú el que la liara. Y grave, además. No sé, como digo, me cuesta mucho, y es un tema que me duele particularmente porque yo también he estado en un campo de fútbol, yo también me he estresado, yo también he visto injusticias, y yo también, y no soy un santo, y quien me conoce sabe que no soy un santo. Pero no sé. Pongo ejemplos, ¿vale? ¿Cómo te puedes tú enfadar o liarla o directamente insultar? Que lo he visto, insultar. Cuando el árbitro no pita una falta porque da la ventaja, le estás reclamando la falta. Y la pita cuando no hay ventaja. O sea, es que ya no damos el mínimo margen de error. Y en este caso estoy hablando de los árbitros, ¿vale? Estoy hablando de los árbitros. Yo he estado en grados viendo partidos. Yo veo partidos. La gente que me conoce sabe que veo muchos partidos. Y veo que no hay chance. O sea, parece que el árbitro tiene que pitar automáticamente y ver un poquito el futuro. Ver un poco el futuro para saber si va a haber ventaja o no. O sea, hay una falta, gritamos, reclamamos, árbitro, tarjeta, bla, 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 bla. Y resulta que hay una ley de la ventaja preciosa que genera una ocasión de gol. Ahí no nos quejamos. Ahí no nos quejamos porque no nos ha beneficiado. Pero ya muchas veces hasta los insultos los hemos soltado. El increparle, le hemos increpado. El protestarle, le hemos protestado. Hablo de la grada y hablo desde el banquillo, ¿eh? Hablo desde el banquillo. Me incluyo en alguna ocasión, pero bueno, eso es distinto porque tú estás viviendo algo directamente. O sea, por mucho que me cuenten que los aficionados lo viven, que sí lo viven y no le quito mérito a eso, realmente los que se están jugando algo son los que están en el campo y los que estamos en el banquillo y los que formamos parte del equipo, los que trabajamos durante toda la semana para intentar sacar los 3 puntos o cumplir los objetivos, dependiendo de las categorías. Entonces, claro, me choca que no demos ese chance, o sea, no damos ni la opción de que se produzca la ley de ventaja. Ya estamos protestando, increpando, en ocasiones hasta insultando. Para luego estar de acuerdo. Somos los mismos, hablo de la grada y del campo, donde cuando es al contrario, saltamos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, mucho, y es que
si pusiéramos, y hablo en general porque, hombre, este ejemplo que voy a poner se extrapola al fútbol profesional porque es donde tenemos la capacidad de ver una jugada repetida y demás, pero bueno, poniendo el símil que es más fácil de entender. Si pusiéramos las imágenes en blanco y negro, sin colores y sin caras reconocibles, probablemente mucha gente, la mayoría de gente estaríamos de acuerdo en una decisión arbitral. Estaríamos de acuerdo si era falta o no era falta, si era fuera de juego o no era fuera de juego, si había el balón, había entrado o no había entrado. No había problema. Ahora, en el momento en que tú a esa imagen o teórico vídeo le pones cara reconocible y le pones equipaciones reconocibles y le pones color, te encuentras que muy poca gente trata de ser imparcial. Y ojo, yo soy de los que piensa que al final nadie es imparcial del todo. Todos tenemos opinión, todos tenemos gustos, todos tenemos... O sea, la imparcialidad total no existe, pero sí la capacidad de intentarlo. Y si ustedes cogen una imagen, un vídeo, si pudieran sacar un vídeo de su equipo, base regional de fútbol modesto, la sacaran, quitaran la cara reconocible, quitaran el color y quitaran una equipación reconocible, más de uno se llevaría un susto en lo que reconoce como falta o no, o una acción arbitrada de una forma o de otra. Entonces, me cuesta mucho y me duele ver cada semana actos de violencia, muchas veces que empiezan, es verdad que empiezan desde la grada, pero no nos quitemos responsabilidad. No nos quitemos responsabilidad. Los entrenadores tenemos mucha culpa. Los entrenadores tenemos mucha culpa. El mensaje que le lanzamos. Yo puedo decirlo ya. Me pasó hace muchos años. Creo que no tenía el podcast. No tenía el podcast. Me pasó hace muchísimos años. Bueno, muchísimos tampoco, pero sí lo suficiente. Donde un entrenador mintió deliberadamente sobre algo que es demostrable, se podía buscar, que yo no lo había dicho como entrenador del equipo rival. Es demostrable, se puede buscar ese bueno, no sé si a día de hoy estará, pero ese señor, con toda la mala fe, porque es que no, la única forma que yo encuentro de decir que no tuvo mala fe es que fue buscar una forma de motivar a su equipo, que creo que no le hacía falta, pero bueno, es una decisión que tomó y demás. Pero sinceramente, viendo lo que ha pasado después, la trayectoria de esa persona y demás, creo que lo hizo con mala fe. Y claro, dedicó a tergiversar unas conversaciones, decir unas palabras que yo no dije, darle un énfasis que yo no le di, darle un sentido que yo no lo había hecho en ese sentido, y me echó una afición en contra antes de empezar un partido. O sea, antes de empezar un partido, yo tenía la afición que me quería comer. Y no hablo de fútbol base, hablo de fútbol regional, hablo de fútbol modesto. Y yo me tuve que comer todos esos insultos. Los llevo bien desde niño. No pasa nada, no es algo que me afecte. Es verdad que tengo un pronto que si me coge cerca puede que le arranque la cabeza a alguien. De lo cual no me enorgullezco, pero no me escondo tampoco. Yo tengo un pronto feo. Un pronto bastante feo y todos cuando nos toca un poco las narices, pues se nos puede ir la cabeza. Pero bueno, quitando de eso, que no me justifico para nada, más reconozco que no me enorgullezco, pero no me escondo, me echó una afición entera. Hasta el punto de que yo creo que esto no lo reconoció nunca públicamente, me siguieron por el camino cuando nos íbamos. No voy a dar más datos porque si no mucha gente va a saber dónde fue. Me siguieron cuando me abandoné el campo en el coche. Y yo tuve que vivir eso sin ningún tipo de problema, lo digo. Ya han pasado muchos años, como digo. ¿Quién provocó eso? Alguien que, si pensara bien, diría que lo hizo con la intención de motivar a su equipo, pero también lo hizo públicamente. Entonces creo que no tuvo buena fe. Dijo que yo dije cosas que yo no había dicho y con eso consiguió que a mí me comieran vivo.
Y me tuve que comer eso, y tuve que aguantar carretas y carretones. Recuerdo que fue en una entrevista que me hicieron, pedí esa entrevista, la escuché de nuevo, me dijeron dónde buscarla, la escuché y yo no dije nada. Digo, a ver si es que a mí se me fue la cabeza con la edad que tenía, las ganas que tenía y demás, pues a lo mejor metí la pata. Lo revisé, no dije nunca lo que él comentó. Y lo sé porque me lo dijeron personas de ese equipo o de esa zona, vamos a dejarlo. No de ese equipo, de esa zona. Años más adelante sí encontré exjugadores de ese equipo y me lo dijeron. Me dijeron que había dicho esto, que yo había dicho ciertas cosas, que no voy a decir ahora. ¿Y a dónde voy con este ejemplo personal? Pues que los entrenadores tenemos mucha culpa, muchas veces, de lo que ocurre en los campos. Mucha culpa, no siempre, ¿vale? Porque yo he estado en equipos donde no he podido controlar el entorno y el entorno ha conllevado a que el equipo sea un equipo muy, muy agresivo, muy violento. Y controlar eso es complicado, ¿vale? Pero sí es verdad que muchas veces nosotros tenemos el poder de controlar eso, de alguna manera. Al igual que los clubes. Lo he dicho mil veces. Los clubes tienen que tener una línea a seguir para controlar estas cosas. Y no me voy a extender porque siempre he dicho lo mismo. O sea, tú tienes que conseguir que los jugadores y el entorno entren por un aro en tu idea de club, tu modelo de club. No hablo de lo deportivo, no hablo de lo futbolístico. Hablo directamente de los valores, de las ideas, de lo que quieres transmitir. Entonces, los clubes también tienen esa responsabilidad y todos sabemos que no ocurre. No ocurre. Y vemos cómo a los clubes, se les llena la boca, la boca diciendo que no, que nosotros lo que buscamos es formar, nosotros lo que buscamos es formar personas antes y después jugadores, buenas personas y demás. Los resultados son secundarios, pero vemos lo que ocurre. Y si el niño es el bueno o el familiar es del niño bueno, miramos para otro lado. Ahí también tenemos una responsabilidad, ¿eh? Ahí los clubes tienen una responsabilidad grande, muy grande. ¿Qué más me falta? He tocado entrenadores, he tocado clubes, he tocado jugadores. Bueno, no los he tocado, pero es verdad que los jugadores... Hay jugadores que se creen, que se meten a jugar en equipos federados y no entienden lo que eso conlleva. O sea, yo siempre lo digo, y yo no soy un adalid no sé si adalid es la palabra, de fair play pero yo cuando tengo que competir, si puedo meter un gol con la mano y ganar 1-0, lo siento mucho. Y esta conversación la he tenido con árbitros y con dirigentes de los árbitros. Ellos se equivocan, yo sí puedo sacar ventaja de cualquier jugada, de un penalti que no es... Cuando estoy compitiendo, lo siento mucho. Pero es que al final lo del objetivo es el que es, ganar, y muchas veces te pasa en contra. Que lo ideal sería decir que... Sí. Lo ideal sería decir que yo soy justo, que no, si no es penalti, no me niego a ganar un partido con un gol con la mano, lo que ustedes quieran, pero la realidad del fútbol y de la vida, la realidad, que si podemos sacar ventaja cuando nosotros nos están exigiendo competir, a nosotros nos están exigiendo competir, es ganar. Es ganar. Y todos sí podemos ganar con un gol en la mano, o con un penalti que no fue, o un gol en fuera de juego que el árbitro no vio. Amigo, todos lo vamos a aprovechar. Ojo, hablo de competición. Ya si hablamos de fútbol formativo, a mí me da un poco más igual. Y los que me conocen lo saben. Me da un poco más igual porque no me dan igual los resultados. Que es bonito quedar primero, sí. Pero no es el objetivo principal. Y los jugadores tienen que entender que si tú no respetas al árbitro, que si tú le faltas el respeto al árbitro, que el árbitro es la autoridad, que no puedes faltarle al respeto, que es verdad que él tiene un poder sobre ti que tú no tienes sobre él. Los jugadores tienen que entender eso. Tienen que entender que si son agredidos, o le hacen una falta, o le pitan algo que no les gusta, o que creen que no son, no pueden tomarse la ley por su cuenta. Porque tienen consecuencias. Que tú agredas a un árbitro, que tú agredas a un contrario, que tú metas una patada sin balón, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y no solo para ti,
no solo para el jugador, tiene consecuencias para tu equipo. Dejar al equipo con 10, que te sancionen, yo qué sé, que lesiones a un contrario, tiene consecuencias. Y si tiene consecuencias, tienes que asumirlas. Y puedes estar muy enfadado con el árbitro. Tienes dos opciones: liarla o seguir trabajando. Es frustrante. Por suerte, hoy en día tenemos cámaras. Cada vez se graban más partidos. Los siguientes serán micrófonos. Y es algo que quizás deberíamos normalizar. Los banquillos tendría que haber micrófonos. Los entrenadores tendrían que tener micrófonos. ¿Por qué? Porque así podemos demostrar lo que decimos. ¿Que se puede trucar? Bueno, habría que darle una vuelta. Habría que ver si hay alguna forma de peritar cuando tú te vas a proteger, que esa grabación fue ese día, que no hay nada cortado. No lo sé, desconozco. Entiendo que sí se puede hacer. Saber si un audio está cortado, está modificado, habrá maneras de peritar todo eso. Pero quizás sea la solución para evitar ciertas cosas. Con las cámaras ya estamos viendo que sí. En el supuesto caso que un árbitro se invente algo que no ocurrió, tú puedes recurrirlo. Es verdad que durante el partido te puede condicionar mucho. Pero bueno, si esto ocurre a la larga, se solucionará, porque sí, cada vez hay más cámaras, cada vez se graban más partidos y cada vez más. Pero bueno. En el tema de lo que se dice, va a ser más complicado, pero por ejemplo en un banquillo podría haber micrófono y pasar el audio completo sin cortar, y si lo pasas cortado pues no tiene validez, no sé, son cosas que se me ocurren. Vale, pero que los jugadores tienen que entender que hay unas normas y que hay que seguirlas. Y que si el árbitro se equivoca, o el árbitro, que ahora iré al tema arbitral, el árbitro... Bueno, ahora entro en el tema de los árbitros, ¿vale? Pero tienen que entender que hay consecuencias y que no se puede ir por la vida agrediendo, insultando, faltando al respeto, porque perjudicas a tu equipo. En un deporte individual, haz lo que te da la gana. Eres tú el único responsable. Pero cuando a ti te expulsan, cuando tú agredes, hay más responsabilidades. Deja al equipo con 10, una sanción económica para el club. Ya, bueno, en el caso que estés tú solo, si agredes a alguien, las lesiones que le pueda ocasionar, eso ya sí entra en una responsabilidad tuya, aunque... Pero bueno, como hablo del fútbol, me encierno en eso. Y los jugadores tienen que entender que tienen una responsabilidad con el club, con el equipo, con sus compañeros, con su cuerpo técnico, con quienes trabajan día a día. ¿Vale? Y vamos al colectivo arbitral. Es verdad que se pasan. Yo lo paso mal viendo un partido. Cuando soy neutral, por así decirlo, o voy a ver un partido porque tengo algún conocido familiar en ese equipo. Lo paso mal escuchando a la grada. Porque muchas veces ya están más que identificados. Hay niños pitando. Podríamos entrar en el debate de si deben pitar menores o no. Bueno, yo considero que sí. Y con el sistema que hay ahora mismo de ascensos, tienen que empezar cada vez más pequeños para que puedan tener la opción de si son buenos llegar. Pero eso sería para otro podcast. Creo que no tenemos en cuenta que el árbitro es persona también. Y que sufre. Y que le condiciona todo lo que se le dice. Que no debería, vale. No debería, pero le condiciona. Eso está claro. Creo que durante todo este rato que iba hablando lo he dejado más que claro, ¿no? El árbitro se equivoca, es persona, bla. Pero creo que también hay que hacer un poquito de retrospección en este aspecto. Y también entender que, como todos, hay entrenadores que somos muy hijos de puta, hay jugadores que son muy hijos de puta, hay aficionados que son muy hijos de puta, pues habrán árbitros que tienen mala fe. Porque han tenido un mal día, porque los han tratado mal, porque los han insultado, no voy a entrar en el motivo. Pero si los actos de un jugador, estoy diciendo, tienen consecuencias, quizás en este aspecto los árbitros tendrán que darle una vuelta. No todos, es una minoría. Que lo sé, que lo he defendido 1000 veces, ¿vale? No quiero que se me entienda mal. Pero hay que darle una vuelta a ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y quizás habría que establecer un protocolo para conseguir minimizar esto. ¿Cuál es? No lo sé. Pero si, por ejemplo, yo propongo que haya micros en los banquillos
y ellos se los van a tomar como un ataque, por poner un ejemplo tonto que me viene a la cabeza ahora, ¿vale? Ellos se lo van a tomar como un ataque hacia ellos, vamos mal. Creo que eso no beneficia, no perjudica a nadie. Que en un banquillo haya banquillos, vaya, estoy bonito yo. Haya micrófono, creo que no perjudica a nadie. Al contrario, beneficia, creo. Y entonces creo que el tema arbitral quizás habría que darle una vuelta en ese sentido. Simplemente lo digo a modo de reflexión. Estoy reflexionando de jugadores, de clubes, de entrenadores. Pues bueno, no puedo dejar a alguien tan importante fuera de esta ecuación, porque al final sin árbitros no habría fútbol. Es verdad que sin jugadores tampoco, sin porterías tampoco, sin entrenadores tampoco, etcétera, etcétera. Pero para que haya competiciones se necesitan árbitros. Y creo que hay una muy buena labor de los árbitros, pero como en todos lados, cuecen habas. Y es difícil, sí. ¿Que poca gente quiere ser árbitro? También, porque hay que ponerse y aguantar. Repito, hay que ponerse y aguantar todo esto que se dice, todo esto que se les dice a los árbitros y todo esto que ocurre con los árbitros, con insultos, agresiones y demás. Pero también tendríamos que hacernos mirar que esto no es fácil, que pitar no es fácil. Y que deberíamos no intentar deberíamos intentar minimizar todas esas cosas desde todos los colectivos. Esa es la primera mega reflexión que hago, que no sé el tiempo que llevo. La verdad que llevo un ratito ya grabando. Pero bueno, esa era una de las cartas abiertas. Y la otra, que va a ser más corta, va a ser un poco más personal, ¿vale? Va a ser un poco más en lo que conlleva ser entrenador. Los momentos, creo que de esto ya hice un podcast en su día, pero como he hecho ya tantos, no me acuerdo cuántos podcasts en ese sentido he hecho. Pero sí es verdad que ser entrenador no es fácil. ¿Es una pasión? Sí. Pero hay muy pocos entrenadores que sean entrenadores porque su sueño siempre fue ser entrenador. Yo creo que no hay tanto. Ser entrenador, para mí, desde mi punto de vista, es lo más cercano a ser futbolista. Cuando ya no puedes ser futbolista por lo que sea, por condiciones, por lesiones, por edad, porque te retiras, por mil historias, lo más cercano es ser entrenador. Desde mi punto de vista, repito. Pero reconozco que no es fácil. No es fácil porque es mucha presión, es mucha gente juzgando tu trabajo. Y ya estoy hablando a unos niveles ínfimos. No quiero ni pensar la presión que es a nivel profesional ser entrenador. Que sí, que está remunerado, que todo lo que ustedes quieran. Pero es muy complicado. Y es muy fácil decir que, bueno, que como entrenador, pues, mira tú lo que hizo. Pongo ejemplo. ¿Cuántas veces a toro pasado? Todo el mundo tiene la solución hablo en primera división. ¿Cómo podemos nosotros? Y hablo de entrenadores, que somos los mayores puñaladas que existimos. Somos los que menos respetamos y somos, vamos, un desastre. Porque yo he visto a entrenadores que no han entrenado ni... Entrenadores que han estado en fútbol base y gracias. Yo he visto entrenadores públicamente, porque al final en privado todos tenemos nuestra opinión y entre colegas, a veces se sacan de contexto las conversaciones entre colegas, entre amigos, entre risas. Lo vemos en la vida, lo vemos en la vida y lo vemos en todos los ámbitos. Que sale una conversación de un grupo y dice, mira lo que dijo, que falta de respeto, pero es que al final entre colegas las cosas que se dicen son entre colegas y muchas veces hay un humor que no se entiende. Pues en este caso en el fútbol es igual. Yo puedo decir lo que yo hubiera hecho viendo un partido del Tenerife, del Madrid, del Barcelona, Atlético de Madrid, del Arsenal, yo qué sé, cualquier equipo del Bayern. Pero públicamente, si lo hice, que seguramente alguna vez lo hice siendo inconsciente, no siendo consciente de lo difícil que era ser entrenador, o siendo más niño, siendo más niño o menos adulto, quizás lo hice y me equivoqué.
Y todos nos equivocamos, evidentemente. Pero yo veo gente ya, como decía Luis Aragonés, con el culo pelado, que públicamente en redes sociales se permiten dar unos mítines, unos sermones, diciendo lo que tenía que haber hecho Guardiola, Xavi, Ancelotti, Flick, ahora, no sé. Permitiéndose el lujo de decir que esos entrenadores que lo tienen todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ser entrenador es muy difícil. Es verdad que los entrenadores profesionales tienen un cuerpo técnico, sí, pero la responsabilidad es mayor, amigo. La responsabilidad es mayor. Y el foco mediático es mayor. ¿Que va con el sueldo? Perfecto. Pero creo que hay gente que no se merece ciertas cosas. Y que probablemente a ese nivel, que Pepito Pérez de La Graciosa, por no decir un nombre igual, de Las Palmas, de Tenerife, de Canarias, de Andalucía, diga que no tiene ni idea porque puso a este en vez de poner a aquel, no hizo el cambio este, no puso a aquel en su posición, pues probablemente le importe 3 cojones porque ni le llega. Ni le llega. ¿Vale? Pero sí es verdad que cualquiera se pone a dar consejos. Y es una cosa que me mata. O dar consejos, no, dar lecciones y dar mítines de que se equivocó. No sé, los entrenadores nos equivocamos, evidentemente. Muchas veces unos más que otros. Y muchas veces nos equivocamos menos de lo que la gente cree. Porque a mí no hace mucho en un partido me dijeron que me precipité en los cambios. En un partido. Y resulta que los 4 cambios que hice fueron por lesión. Entonces, ¿en qué momento me precipité? Por poner un ejemplo absurdo, que es absurdo, que eso no me afecta. Pero ¿qué pasa si ese partido lo hubiera perdido? Si el partido lo hubiéramos perdido, ¿qué pasa? El mensaje que llega, que es que me precipité en los cambios. A santo de, por ejemplo, por poner un ejemplo, ser entrenador es muy complicado. Lo he dicho 1000 veces. Si tienes la suerte de, como yo este año, tener 20, 22, 23, 21, 19 jugadores que no faltan, que no fallan, una media de 19 jugadores por entrenamiento, que no fallan, les recuerdo que se convocan 18. Si tienes 22, como he llegado a tener yo, si no tienes lesiones y sanciones, ya dejas a 4 sin jugar. 4 sin vestir. Dejas a 4 sin vestir. Esos 4, salvo que haya lesión, fallo de entrenamiento, alguna acción justificada, y aún y así, se están cagando en tus muertos. Esos 4 los tienen enfadados ya. De esos 18, mínimo 2 los dejas sin jugar. Mínimo. Son 2 que van a estar mosqueados. Salvo que hay alguna cosa. Después, de los 16 que quedan, te van a ver 5 mosqueados porque son suplentes. O mosqueados porque no están a gusto. No están a gusto siendo suplentes, que es lógico. Y a lo mejor de los 11 que pusiste, a los que cambias se van mosqueados. A lo mejor de los 11 que pusiste y que no los has cambiado o haberlos cambiado, están mosqueados porque están jugando fuera de posición o consideran que tienen que jugar en otra posición. Y también están molestos. O sea, al final, gestionar eso, teniendo la suerte de tener un grupo grande, porque peor muchas veces de tener nada más que una plantilla de 16 y tener 13 disponibles y tener que hacer maravillas, que todos nos hemos visto en esa. Pero tener tantos disponibles y tener que, al final, si todos trabajan bien, ser injusto con gente, es duro, ¿eh? Hay entrenadores que se la pelan. Hay entrenadores que dicen que se la pelan. Hay los que se la pelan y hay entrenadores que dicen que se la pelan. Y si te gusta ser justo, se te complica mucho. Se te complica mucho. Y es duro. Duro. Y es duro mirar para el banquillo y decir, no puedo hacer cambios porque el equipo está jugando bien. Y a lo mejor de 5 cambios, hacer 2. Y a lo mejor, porque lo pide el partido, meter a un tío en el descuento. O quedando un minuto para perder tiempo. Estamos hablando siempre de competición, ¿vale? Categorías de competición. Donde tienes una responsabilidad. Es duro.
La gente se piensa que uno lo hace y se va feliz. Yo he ganado partidos y me he ido jodido para mi casa porque he sido injusto con algún jugador. Y es muy duro, psicológicamente, muchas veces es muy duro. Trabajar día a día, desde el lunes pensando cómo vas a hacer y hablando mal y pronto, y el que diga lo contrario miente, esperando a ver si alguien tiene molestias, alguien se lesiona para tener que hacer un descarte menos. Es duro, ¿eh? Es duro psicológicamente. Ver las caras cuando das la alineación y saber que 3 se te van a enfadar. Es muy complicado, es muy duro. Es duro muchas veces ver que cuando se gana un partido, el mérito de los jugadores, que cojonudo, que es como debe ser, que públicamente no me irán a decir lo contrario. ¿Verdad? Que en algún momento diré, pues mira, el partido lo gané yo con los cambios. Pero es que casi siempre son los jugadores que son muy buenos, es que tiene a este jugador, tiene al otro jugador, es que mira el partidazo que hizo este, es que mira qué bien lo hizo este. Trabajo de la semana, a lo mejor sirve para algo. Pero sin embargo, cuando pierdes o cuando las cosas no salen del todo bien o el partido lo ganas, pero tenés que haberlo ganado mejor o antes, siempre te equivocaste en la alineación porque no pusiste a aquel, porque es duro. El día después o la noche después de perder, hay jugadores que sí le afecta, jugadores que le afecta menos. Hay entrenadores que le afectan más y hay jugadores que le afectan menos. Yo soy de los que ve el partido 1000 veces en mi cabeza. Es verdad que este año lo grabamos y tengo la suerte de verlo y los veo 3 veces el partido. Yo, porque soy un enfermo, veo el partido en directo, evidentemente. Veo el partido una vez y después lo vuelvo a ver para hacer cortes y para sacar conclusiones. O sea, yo veo el partido 3 veces. Y yo porque soy un enfermo, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando pierdes y cuando las cosas no salen bien, cuando pierdes, las cosas no salen bien, no duermes, no pegas ojo. Pensando, pude haber hecho esto, me equivoqué haciendo esto. Que cuando tú estás en el banquillo y gente detrás, que creo que lo peor que se ha hecho es poner los banquillos delante de las gradas. Oye, a la gente que no tiene ni puta idea, decirte o insinuar que lo estás haciendo mal o que ellos harían otra cosa o dar órdenes directamente a tu equipo. Jodido, es jodido. Es muy duro. Y gestionar eso se aprende y lo lleva. Pero no todos tenemos la misma capacidad. Yo soy una persona que siempre ha tirado para adelante y hay cosas que, ese tipo de cosas no me afectan. Es más, me cabrean y me pongo más cabezón. Y cuando me enfado es mejor que lo suelte por un lado y pasen horas para que se me pase el enfado. Porque te encuentras con situaciones complicadas. Pero como digo, esto era una carta abierta. Esto era una de mí para el fútbol y creo que ser entrenador es complicado y es duro. Y todos nos quedamos con los momentos bonitos, cuando ganas, cuando tu equipo de formación hace un buen partido. No voy a decir que todo es malo, porque si no, ¿qué hago yo en este mundo? Ahí es a donde quiero llegar y acabar el podcast. Para mí no hay cosa que me llene más. No sé quién lo dijo en su día, no me gustaría citarlo y darle los créditos a quien lo dijo, no me acuerdo, pero el fútbol es lo más importante para mí, mi punto de vista y para mucha gente. El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Hay cosas más importantes en la vida. Y cuando pasa, y una anécdota rápida, el otro día salió un partido que perdimos, injustamente fuimos superiores y perdimos 0-1 porque lo de meterla por dentro nos costó ese día. Y a la salida al campo iba trabado, hablando con mi padre, que es mi segundo, dándole vueltas al partido, cabreado como un chino porque no habían salido las cosas. Y hubo un accidente que no se mataron de casualidad, no nos tocó a nosotros de casualidad, nos acabamos cayendo por un barranco de casualidad, acabamos echándonos una cerveza y valorando otras cosas. Por eso digo que el fútbol es, lo digo yo parafraseando a alguien que no sé quién es. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes que hay en esta vida. Y es así de sencillo y es así. Esa es la realidad. Pero como digo, el fútbol tiene cosas muy bonitas que te llenan. Cuando tú trabajas algo, te pegas toda la semana trabajando algo y sale en el partido, te sientes el mejor entrenador del mundo.
ese ego que todos tenemos ego, más o menos, lo expresamos más o menos, ese pequeño ego o ese gran ego se te llena. Cuando tú haces un trabajo, me invento una acción estratégica, una acción combinada, un trabajo de, yo qué sé, pues hay que acabar así, hay que llegar a las dos bandas, o sea, hay que doblar el lateral, hay que doblar el extremo, hay que atacar el primer palo, hay que ponerla atrás, cualquier situación del fútbol, y sale, te sientes el mejor entrenador del mundo. Igual que cuando no sale y pierdes y todas las miradas miran hacia ti, todas las miradas se clavan en ti, te sientes el peor del mundo. Pero cuando salen, te llenan de orgullo y te hacen decir, qué bonito es esto. Para esto sigo metido en el mundo del fútbol. Por esto me metí en los banquillos. Cuando ves a un niño que mejora muchísimo, que lo ayudas, que te lo encuentras años después, te viene a saludar con una sonrisa, te recuerda, coges un equipo y te llama si puede ir, pasas a regionales y quiere estar contigo, eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Ojalá hubiera dinero que lo pagara, pero no lo hay. Porque te sientes que has hecho bien las cosas, que has servido tu trabajo. No sé si me explico. Para mí esas cosas me llenan un montón. Yo este año tengo jugadores que tienen 28, 29 años y los tuve, yo qué sé. No me llegan tantos, no es un caso tan extremo. Pero tengo jugadores que los entrené siendo alevines o infantiles. Son regionales tercer año. Entonces, y quieren estar contigo, te llaman y vienen y en muchas categorías. Y te llaman a ver si tienen hueco y vienen a probar y te los encuentras en un partido, situación que me pasó también ahí hace poco. Te los encuentras en un partido y te vienen a saludar y te sacas una foto con ellos al final del partido y yo qué sé, sus padres que están viendo el partido te saludan y de vez en cuando te llega un mensaje a ver cómo estás y tú les mandas un mensaje a ver cómo están. No sé, creo que esas cosas hacen que el fútbol, a nivel modesto, llene. Y por esas pequeñas cosas, que son muy grandes, sigue uno entrenando, sigue en esto. Es verdad que cuando compites todo el mundo quiere ganar. Todos tenemos ese ego de querer ser campeón. El que diga que no miente. Creo que ese ego es desmedido y es absurdo en categoría de formación, para mí, desde mi punto de vista como formador. Pero es lo que hay, que no existieran categorías entonces. Porque hacemos categorías, entonces tiene que haber un campeón. Y si tiene que haber un campeón, siempre va a haber alguno que va a priorizar por ser campeón. Y eso es lo que hay, y es ley de vida. Pero yo lo quitaría. También me he encontrado con entrenadores que te dicen en Benjamines Alevines que el padre no se da cuenta, que el niño no vale, que lo metan en otra cosa. Permíteme, ¿cómo decía aquella frase? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Creo que lo dijo Cuellar, el Pichu Cuellar, portero a un periodista. Pero bueno, esa creo que sí recuerdo. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota y que te estás equivocando y que nadie tendría que darte un equipo de niños para que tú los destroces. Y como esos hay muchos, hay muchos entrenadores que creen que un niño no vale la pena con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y tú estás para formar campeón. La frase que hay por ahí en un montón de campos, si quieres ser campeón, ponte a entrenar. Deja a los niños disfrutar, que se les puede enseñar. Y otro podcast que tengo pendiente hacer es tipos de formación, porque he ido a un par de charlas y seguramente lo grabaré en breve. Pero hay muchos entrenadores así, que no valen para base. Y yo me he encontrado un montón de entrenadores y me estoy yendo del tema al que quería llegar, pero me he encontrado muchos entrenadores que no valen para base y valen para competir. Pues denle su sitio en competición. Y que no les duele ser injusto con los jugadores. Y les da igual y los usan. Perfecto, ya son mayorcitos. Yo creo que siempre hay un término medio, pero oye, perfecto. Perfecto que hagan las cosas como creen, pero en formación no, con niños no, Vamos a dar a los niños ser niños, enseñarlos y demás. Pero que iba, que te encuentres todas esas cosas, te llenan y hacen valorar que esto vale la pena, vale mucho la pena. Y empecé el podcast con un mensaje quizás negativo, podría parecer negativo con esta carta abierta, porque me duele el fútbol, a mí me duele el fútbol.
mí me duele tenerme que ir de una grada porque sé que el árbitro va a parar el partido. Me duele. Porque a mí me gusta el fútbol y así se lo cargan. Y cuando alguien salta al campo a pegarle a un árbitro, o a pegarle a un jugador, o cuando hay una batalla campal en el campo, dentro que yo no fui un jugador, aunque no me expulsaron nunca, no fui un jugador de lo más fair play posible, tenía mi mala leche y mis artimañas, no me voy a esconder, o sea, a mí me caracteriza algo la sinceridad, pero a mí las batallas campales me duelen, verlas. A mí la gente que alardea de, es que fui allí y le pegué 2 trompadas, vale, sí, yo a lo mejor fuera de un campo de fútbol también lo he hecho. Y alardeado. Y a lo mejor con 25 años también lo hacía. Pero a mí, ahora, hace muchos años ya, me duele ver eso, ver esa violencia. Porque se cargan lo que más me gusta. Porque ahí sí puedo decirlo. El fútbol es las cosas de las menos importantes, más importantes de las menos importantes. Pero para mí el fútbol es lo más que me gusta. Es mi forma de vida. Y sacando el fútbol de mi vida no sé qué hacer. No sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Y ver que se lo cargan. Porque no saben disfrutarlo. Porque no lo viven como yo lo vivo. Como yo y mucha gente. Evidentemente estoy hablando yo. Al final me duele, me jode, me da rabia que la gente no sepa valorar lo bueno. Que un jugador que le das consejos no entienda que uno se ha equivocado. Que igualmente uno no escuchaba cuando tenía su edad, pero entiendes la frustración de la gente de antes. Que la gente no entienda que yo voy de cara, yo voy por el bien del jugador, por el bien del fútbol. No sé, me duele todo lo que está pasando en el fútbol, me duele que la gente no entienda lo que significa el fútbol. Que la gente no entienda que el fútbol es un deporte colectivo, donde que a muchos niños los saca de sus problemas, que a mucha gente los saca de sus problemas, que el rato que están jugando al fútbol, en un partido de fútbol, están centrados en eso y se olvidan de todos los problemas que tienen en su vida. A mí me ha pasado, las he pasado putas en mi vida. Es verdad que muchas han sido por culpa del fútbol, por el entorno, pero les ha pasado putas. Y ese momento de entrenamiento, ese momento de partido, esas situaciones, a mí me han salvado. Podría decir que el fútbol me ha salvado la vida. Casi me la quita también. Pero el fútbol, a grandes rasgos, me ha dado más de lo que me ha quitado. Porque cada pequeño detalle positivo para mí es un mundo. Y concluyo esto con la anécdota graciosa que no, bueno, ha salido publicada en estos días, de que yo este año para empezar tengo 2 porteros que son hermanos. Que entre que es complicado gestionar los porteros que son hermanos, bueno, he tenido la ayuda de ellos, porque al ser hermanos pues tienes menos problemas. Este año conmigo han jugado un tío y un sobrino, aunque el sobrino ya no está, aunque eso ya lo había hecho antes en otro equipo con ellos dos mismos. Pero es que este año se ha dado una situación que le da un triple salto mortal, aunque algunos digan que eso ha pasado muchas veces y demás, bueno, tendremos que contarlo si pasa, ¿no? Este año yo estoy entrenando a un jugador que tiene mi edad. Fuimos compañeros, ¿vale? Ya eso de por sí ha pasado antes. No soy el primero ni va a ser el último. Pero sí es verdad que ese chico y yo jugamos allá por el año 89. O sea, ha llovido, cuando éramos benjamines. Pero da la curiosidad de que quien nos entrenaba en ese equipo, a los dos, era mi padre. Que a día de hoy es mi segundo. Entonces estamos hablando que estoy entrenando yo a uno que fue mi compañero y que le está volviendo a entrenar, quien fue su entrenador, quien fue el entrenador de los dos cuando éramos benjamines. Pero ¿qué ocurre? Que subo a su hijo de categoría juvenil para que debute con nosotros. Y entonces se da la situación de que hijo y padre juegan juntos, además entran a la misma vez, la gente se lo reconoce, aplaude, bla, bla, bla. Él debuta, o sea, su hijo debuta con el padre, que eso se ha dado caso, pero coño, es bonito, creo que es bonito reconocerlo, aunque a alguno le duela. Debutan en el mismo tiempo, en el mismo momento, entran los dos a la vez al campo. Pero es que estoy entrenando al hijo y al padre. Estoy dirigiendo al hijo y al padre. Fui compañero del padre
Pero es que a la vez, quien nos entrenó en el año 89 está también dirigiendo a padre e hijo. Es una situación que seguramente se haya dado en algún lado, pero bueno, verdad que encima el partido se ganó, se dio todo para que eso ocurriera, nos sacamos fotos, hablamos y demás, nos reímos, incluso hubo alguna lágrima por la situación. Y son situaciones del fútbol que te paras a pensar y dices, hostia, que el fútbol vale mucho la pena. Que situaciones como esta seguramente habrán muchas. Se podrán dar, no como esta exactamente, pero reencuentros, equipos que siguen haciendo una comida anual, una comida anual desde hace 40 años, que siguen manteniendo el contacto, gente que sus mejores amigos se los ha dado el fútbol. Creo que hay un montón de situaciones curiosas que se dan en el fútbol, bonitas, muy bonitas, de las que nos olvidamos y pasamos por alto y focalizamos solo en lo malo y en la competición y en ganar. Y creo que en el momento que nos demos cuenta que todo esto ocurre, nos daremos cuenta que la frase famosa, que no me acuerdo quién la dijo, podría haberla buscado, pero es que soy un puto vago ahora mismo. Y como dije que este podcast sabía de lo que quería tratar, pero no sabía cómo iba a ir, ni por supuesto cómo iba a acabar. Esa frase famosa que dice, el fútbol es lo más importante, de lo menos importante, es por cosas como esta, por situaciones como esta, que habrán muchas. Vamos a darle el valor que tienen, vamos a reflexionar y por favor, no se carguen, no nos carguemos, no me voy a sacar, no nos carguemos esto que tanto nos gusta, esto que tanto me gusta, esto que es tan importante o lo más importante, por lo menos para mí, y esto que nos apasiona. Porque como sigamos por esta línea, nos lo vamos a cargar. Con esta reflexión acaba el podcast de hoy, que no sé muy bien cómo va a salir, pero creo que es un podcast interesante de escuchar, por lo menos de escucharme divagar, y creo que es importante entender que hay cosas buenas en el fútbol, que hay que focalizar lo malo para intentar solucionarlo, pero hay que darle a lo bueno su importancia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a lo puto malo, siempre vamos a lo malo, y es un error, porque no hay que ignorarlo, pero es que estamos ignorando lo bueno. Cuando pasa algo bueno decimos, sí, pero es que, ha debutado su padre con su hijo, por no meter la red de la... Bueno, pero eso ha pasado un montón de veces. Bueno, pero que haya pasado un montón de veces no deja de ser algo excepcional, algo bonito, algo interesante y algo que alabar, y algo que reconocer, y algo que aplaudir. Lo dicho, espero que el podcast no le resulte muy pesado, que el perro que está ladrando no me esté jodiendo mucho ahora mismo al final del podcast, porque me cago en su madre. Que cualquier tema que quieran que toquemos, tienen las redes sociales de Paliques de Fútbol, que tienen a Teide Record Production para cualquier proyecto audiovisual que tengan, que como siempre digo, si hacen que esto funcione, imagínense lo que harían con un producto de calidad. Y también darle un abrazo a los amigos del Deportivo, que nos dan más visibilidad, nos cuelgan a los episodios de vez en cuando del podcast y nos dan más repercusión. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.